Hola, ¿cómo están? Les habla Juan Carlos Miranda. Continuando con el estudio del decibelio, veamos algunos ejemplos. Entonces, cuando tenemos un sistema, ¿sí?, que trabaja en bloques de la siguiente manera, ¿sí?, vamos armando nuestros bloques, en este caso 4, de tal forma que tenemos lo siguiente. Una magnitud 1 watt a la entrada, ¿sí? Si multiplicamos por 2, ¿sí?, tendríamos la magnitud 1 watt a la entrada multiplicado por 2 en la salida de este bloque, 2 watts. Eso representa, ¿sí?, un incremento de más 3 dB. Eso quiere decir que cuando nosotros multiplicamos por 2 la entrada y en la salida tenemos el doble, ¿sí?, esto representará un incremento de más 3 dB. Entonces, en primera instancia, este bloque tiene una relación de más 3 dB. Nuevamente multiplicamos por 2. Nuevamente por 2. Eso quiere decir que si teníamos 2 watts a la entrada de este bloque y ahora tenemos 4 watts, esto representará un incremento de más 3 dB. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar los 3 dB que teníamos de un bloque anterior, ¿sí?, más 3 dB que representa la relación de incremento de este bloque. Eso quiere decir que entonces debemos sumar más 3 dB del bloque anterior más los 3 dB de este bloque, ¿sí? En este caso, entonces, tendríamos como resultado más 6 dB. Nuevamente, el sistema nos pide multiplicar por 2. Eso quiere decir que si yo tengo 4 watts a la entrada, multiplico por 2, voy a tener 8 watts en la salida. Eso representará entonces que, nuevamente, si yo multiplico por 2, tengo que tener un incremento o una relación en decibelios de más 3 dB. Entonces, yo voy a sumar los 6 dB que tengo de bloques anteriores, más 6 dB de bloques anteriores, más los 3 dB que representa el incremento, ¿sí?, por 2 de este bloque. Entonces, eso representará una relación de más 9 dB. ¿Sí? Y por último, si nuevamente multiplico por 2, ¿sí?, tendría una magnitud de potencia a la salida de 8 por 2, 16 watts. 16 watts. Lo cual me representará, igual que en el anterior caso, un incremento de más 3 dB, pero sumado a los bloques anteriores. En este caso, entonces, fíjense, más 9 dB más 3 dB, que representa la relación de incremento en este bloque. Entonces, como resultado tendría más 12 dB. En este caso, entonces, si nos fijamos bien el comportamiento de este sistema, podríamos entender que si yo tengo 1 watt a la salida y voy multiplicando por 2, por 2, por 2, 4 veces, de tal manera que tengo 16 watts a la salida, ¿sí?, tendría una relación en decibelios de más 12 dB. ¿Cómo verificamos esto? Con la relación matemática que habíamos anotado al inicio. Entonces, si yo calculo, voy a tener lo siguiente. El número en decibelios va a ser igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida, que es, en este caso, de todo el sistema, que sería 16 watts, sobre la potencia de entrada, que es 1 watt. Podemos simplificar las unidades, en este caso el watt,
¿sí? De tal forma que el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por el logaritmo de 16. En este caso, el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por el logaritmo de 16, que es 1.2, ¿sí? De tal forma que nosotros tendríamos al final, el número en decibelios que buscamos va a ser 12 dB, pero con signo positivo. Por lo tanto, verificamos de esta manera que el comportamiento del sistema sí efectivamente nos está dando de manera práctica y de manera teórica más 12 dB. Bien, continuando entonces, ahora veamos el mismo sistema, ¿sí? Pero considerando ahora que la magnitud de entrada se va dividiendo, ¿sí?, de manera sistemática en cada bloque. Ahora tenemos un sistema que divide simultáneamente la señal de entrada, ¿sí?, obteniendo el siguiente resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos 16 watts a la entrada del sistema y en el primer bloque este es dividido entre 2, ¿sí?, tendríamos una magnitud de 8 watts en la salida de este primer bloque. Habíamos dicho que cada vez que nosotros dividimos entre 2 la magnitud de entrada, esto representará una relación de menos 3 dB. Entonces, este primer bloque nos representará una relación de menos 3 dB. ¿Sí? En el siguiente bloque, nuevamente dividimos entre 2. Por lo tanto, tendríamos que la magnitud de entrada, en este caso 8 watts, dividida entre 2, en la salida serán 4 watts. De tal forma que nosotros tenemos que ahora sumar, ¿sí?, o restar algebraicamente, pero a la relación en decibelios del bloque anterior. Eso quiere decir que nosotros tenemos que sumar menos 3 dB del bloque anterior, más menos 3 dB que representa la relación de este bloque. Por lo tanto, tendríamos que en este bloque la relación representa a menos 6 dB. Nuevamente dividimos entre 2 en el siguiente bloque, de tal manera que la salida en watts de este bloque va a estar expresado de la siguiente manera: 4 dividido entre 2, 2 watts. ¿Sí? En este caso, entonces, nuevamente, tenemos que sumar menos 3 dB a la relación en decibelios de bloques anteriores. Por lo tanto, tendríamos, en este caso, menos 6 dB de los bloques anteriores, más menos 3 dB, que representa la relación dividida entre 2 de este bloque. Por lo tanto, tendríamos como resultado menos 9 dB. ¿Sí? Nuevamente, dividimos entre 2, ¿sí?, tendríamos que 2 dividido entre 2, la salida es 1 watt. De tal forma que tenemos que obtener la relación en decibelios de este bloque, sumando, ¿sí?, algebraicamente la relación en decibelios de los bloques anteriores. En este caso, menos 9 dB, ¿sí?, más menos 3 dB, que representa la relación de potencias de este bloque. Eso quiere decir más menos 3 dB, que representa la relación en este bloque. Entonces tendríamos como resultado menos 12 dB. ¿Sí? Calculando, ¿sí?, mediante la relación matemática que tenemos, ¿sí?, obtenemos
el resultado. Entonces tendríamos el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida, que sería 1 watt ahora, sobre una potencia de entrada que sería 16 watts. Podemos simplificar las unidades, en este caso el watt, de tal forma que el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por el logaritmo de un 16avos. En este caso, el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por el logaritmo de 1 sobre 16, que es igual a menos 1.2. Menos 1.2. Obteniendo como resultado final que el número de decibelios va a ser igual a menos 12 dB. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros tenemos a la entrada del sistema 16 watts y a la salida de todo el sistema 1 watt, esto representará una relación de menos 12 dB. Pero tomemos en cuenta que nosotros hemos ido dividiendo simultáneamente esta magnitud de entrada en 4 bloques, dividiendo entre 2 simultáneamente. De tal forma que nosotros tenemos al final un resultado, ¿sí?, comprobado de manera práctica y de manera teórica. Bien, continuemos entonces. Ahora veamos la relación del decibelio, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un sistema que multiplica por 10. En este caso, nosotros dibujamos nuestros bloques, ¿sí?, de tal manera que vamos a tener una magnitud de la entrada, 1 watt, y esta magnitud la vamos a multiplicar por 10. Obteniendo a la salida 10 watts. Esto nos representará un incremento de más 10 dB. De acuerdo a la tabla que habíamos anotado en un inicio, ¿sí?, cada vez que multiplicamos por 10, ¿sí?, una magnitud de entrada, ¿sí?, tenemos una relación de más 10 dB. Entonces, anotamos aquí más 10 dB en este primer bloque. Nuevamente, el sistema nos dice que en este bloque multipliquemos por 10. Eso representa una relación de 10 por 10, 100 watts, ¿sí? Y esto representará un incremento de más 10 dB, ¿sí?, a los bloques anteriores. Entonces, nosotros sumamos más 10 dB del bloque anterior, más los 10 dB que representan la relación en este bloque. Entonces, más 10 dB. En este caso, el resultado sería más 20 dB. ¿Sí? Nuevamente, el sistema me dice multiplicar por 10. ¿Sí? De tal forma que yo voy a multiplicar 100 watts por 10. El resultado final va a ser 1000 watts. Y si quieren ustedes expresarlo en forma de notación científica, sería 1 por 10 a la 3 watts. O si quieren con el uso de un múltiplo, 1 kilowatt, que representa al final lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un incremento de 10 veces la magnitud de entrada en la salida, esto me sigue representando, ¿sí?, una relación de más 10 dB, que tengo que sumar a las relaciones obtenidas en bloques anteriores.
Eso quiere decir que tengo que sumar más 20 dB de los bloques anteriores, más 10 dB que representa la relación en este bloque. Lo cual, sí, me da como resultado, sí, una relación total de más 30 dB. Eso quiere decir que si yo tengo 1 watt a la entrada y voy multiplicando por 10, por 10, por 10 simultáneamente 3 veces y tengo 1000 watts a la salida, ¿sí? Eso me representará una relación más 30 dB de forma práctica, pero de forma teórica. ¿Cómo lo calculamos? En base a esta relación matemática. En este caso, el número en decibelios que va a ser igual a 10 por el logaritmo de 1000 watts, que es la potencia de salida, 1000 watts sobre 1 watt. Podemos simplificar la magnitud en este caso, de tal forma que el número en decibelios va a ser igual a 10 por el logaritmo de 1000. En este caso, por tablas, directamente vamos a asumir que este valor es igual a 3. Por lo tanto, tendríamos que el número en decibelios que buscamos va a ser igual a 10 por 3. De tal forma que, al final, el resultado que buscamos va a ser igual a 10 por 3, 30 dB, pero con el signo positivo, expresándolo de esa manera, más 30 dB. Continuando, entonces, ahora vamos a considerar un sistema donde se realizarán divisiones sucesivas. Entonces, dibujamos nuestros bloques. ¿Sí? De tal forma que tenemos a la entrada una magnitud 1000 watts, ¿sí? Y esta magnitud en el primer bloque se divide entre 10. De tal forma que en la salida tendríamos 1000 watts dividido entre 10, 100 watts. Y cada vez que nosotros dividimos entre 10 la magnitud de entrada, eso nos representa una relación de menos 10 dB. Entonces, esto representará una relación menos 10 dB. Nuevamente, dividimos entre 10 la magnitud de entrada. Esto representará en la salida de este bloque 10 watts, 100 watts dividido entre 10, 10 watts. De tal forma que nosotros ahora tenemos que sumar algebraicamente la relación en decibelios de bloques anteriores más la relación en decibelios de este bloque. Eso quiere decir que yo tengo que sumar menos 10 dB más menos los 10 dB que representa la relación en este bloque. En este caso, entonces, esto nos arroja un resultado de menos 20 dB. Nuevamente dividimos entre 10. De tal forma que tendríamos 10 watts dividido entre 10, 1 watt. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente consideramos nuestra tablita donde nos dice que cada vez que nosotros dividimos entre 10, ¿sí?, la magnitud de entrada, tenemos que considerar una relación de menos 10 dB, que vamos a sumar a la relación en decibelios de bloques anteriores. Eso quiere decir menos 20 dB más menos 10 dB de este bloque. ¿Sí? En este caso, entonces, tendríamos como resultado final menos 20 más menos 10, menos 30 dB. ¿Sí?
lo cual hemos determinado de manera teórica, de manera práctica. En este caso, considerando que el sistema tiene 1000 watts a la entrada y en la salida tenemos una magnitud de 1 watt. De manera teórica, nosotros podríamos determinarlo o lo determinamos de esta manera. N de B, el número en dB va a ser igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida, que en este caso es 1 watt, perdón, sobre la potencia de entrada, que es 1000 watts. Podemos simplificar las magnitudes o las unidades, que serían el watt, de tal forma que el número en decibelios va a ser igual a 10 por el logaritmo de 1 entre 1000. Una unidad entre 1000. De tal forma que el número en decibelios va a ser igual a 10 por el logaritmo de 1 entre 1000 es menos 3. Por lo tanto, ¿sí?, al final el número en decibelios va a ser igual a menos 30 dB. Con lo cual hemos verificado tanto de manera práctica y de manera teórica el comportamiento de un sistema en base al decibelio, pero considerando esta tablita sencilla. Eso quiere decir que cada vez que nosotros, por ejemplo, multiplicamos por 2 una magnitud de entrada, esto representará una relación de más 3 decibelios. Por el contrario, si dividimos entre 2, esto representará una magnitud en decibelios de menos 3 dB. De manera análoga, cada vez que nosotros multiplicamos por 10, ¿sí?, tenemos una relación de más 10 dB, y cada vez que nosotros dividimos entre 10, tenemos una relación de menos 10 dB. Lo cual hemos ido verificando con los ejemplos que hemos resuelto para esta parte de la clase del decibel. Los espero la siguiente clase. Mejillones Radio.